Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en el principio de esta semana. Y debo decirle a usted que si está viéndome en este momento, este es un programa grabado. La razón es muy simple. Yo voto en Ciudad Obregón, Sonora, allá está mi domicilio electoral. Entonces fui allá a expresar mi decisión, mi voluntad electoral. Y no estoy seguro, en el momento de grabar este programa, de poder regresar a tiempo, tomando en cuenta que hay la amenaza del ciclón Blanca, del huracán Blanca, que pudiera entrar a las costas del sur de Sonora, o que producto de alguna situación meteorológica en el centro del país, el vuelo pudiera retrasarse a tal grado de no poder regresar a tiempo para estar con usted aquí. Hecha esta aclaración, entro al tema. Es evidente que estoy grabando antes de la celebración de las elecciones, de tal manera que pues no soy Walter Mercado o el profesor Sellagro, o desconozco o no tengo las artes adivinatorias de Madame Sassou y de Samira para saber qué fue lo que pasó ayer domingo, día de las elecciones. Sin embargo, espero, es mi deseo, que no haya habido violencia, que las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y demás instituciones encargadas de preservar el orden público, haya su labor sido exitosa, al grado tal que la jornada electoral se haya celebrado en paz, que los ciudadanos en todo el territorio nacional hayan podido expresar de manera pacífica y civilizada su voluntad. Reconozco que esto que estoy planteando suena a imposible o a una ilusión juvenil. Sé de los preparativos, están bien documentados en los medios, o han estado bien documentados en los medios, de grupos que se oponen a la realización de elecciones con motivos diversos, los más de ellos sin sustento alguno, pero al final de cuentas ellos dicen que su deber es en bien del pueblo mexicano, que dicen defender, que no haya elecciones. Evidentemente yo no comparto ese punto de vista, sin embargo, bueno, tienen todo el derecho a expresarlo, siempre y cuando esta expresión de su voluntad o de su idea sea de manera pacífica y respetando la ley. En los últimos días hemos visto desmanes sin control, hemos visto ofensas de todo tipo a las fuerzas del orden, y lo más peligroso es el escarnio que estos grupos han hecho de algunos elementos del ejército mexicano. Ya no se diga los daños a turistas, bloqueando aeropuertos, dañando propiedad pública y privada, etcétera. Eso es, no le estoy diciendo nada nuevo al describir estas cosas, pero es algo que nos ha acompañado, por desgracia, cuando menos en estos 2 años o casi 2 años y medio de este gobierno, donde ha privado una actitud pasiva, si no es que cómplice en no pocas ocasiones. ¿Qué pasó ayer? Le repito lo que le dije hace un momento, no lo sé. Tengo la preocupación de que esto que pasa o que ha estado sucediendo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas haya tenido su reflejo nefasto y perverso en estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, quizá un poco el Distrito Federal, Puebla, no lo sé. Pero eso me preocupa, que una situación de violencia y de ilegalidad flagrante haya sido o se haya extendido a otras entidades del país. De haber sucedido esto, quiere decir que el Estado mexicano no está siendo exitoso en la labor fundamental que le compete: proveer a la sociedad del bien público por excelencia, que es la seguridad, tanto en su integridad física como en su patrimonio. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sé. Todavía, a la hora de grabar este comentario, todavía tengo yo la esperanza, aun cuando algunos me dicen que es una ilusión juvenil propia de un viejo setentón, pero tengo esa ilusión de que no haya habido violencia.
porque de haber habido violencia y en un grado o en una intensidad considerable, es muy posible que la autoridad tenga que anular procesos electorales en algunos distritos, en algunos municipios e incluso en algunos estados. Esto sería un golpe para el avance democrático del país. Además, sería un triunfo para aquellos que ven en la violencia la solución de los problemas económicos y políticos en nuestro país. El avance democrático en el mundo ha probado a lo largo de los últimos 30 o 40 años, cuando menos, que la violencia y la vía armada, como se dice coloquialmente la lucha armada, no son en modo alguno la vía para poder corregir los graves problemas estructurales y las desigualdades en toda sociedad. Se ha probado hasta la saciedad que es la emisión del voto, el cambio pacífico de un gobierno a otro, la democracia, pues, con su complemento inevitable, la economía de mercado, constituyen esa dupla, democracia y economía de mercado, lo que ha hecho grandes a muchos países que son hoy ejemplo y envidia de no pocos en el mundo. Algunos países se resisten a la parte política, a la democracia, pero han abrazado la economía de mercado. La República Popular China, la República de Vietnam, que llevó a cabo una batalla por decenios en contra, decían, del imperialismo yanqui, y establecieron el socialismo en 1975 y a los 10 años debieron dar marcha atrás. Hoy mismo estamos viendo un proceso de ayornamiento, dirían los italianos, de Cuba, tanto en la parte política como en la parte económica, restableciendo relaciones diplomáticas plenas con el gobierno norteamericano y ese país, de tal manera pues que poco a poco, o por más tarde que llegare este cambio, la democracia sigue obteniendo triunfos. Algunos en México no lo quieren reconocer, allá ellos, tienen el derecho de no reconocerlo. El único derecho que no tienen, perdón, es tratar de imponerlo por la violencia al resto de los que no comparten su punto de vista. Peligrosamente hemos visto en los últimos años en México el crecimiento de estos grupos y la consolidación, perdón otra vez, y la consolidación de una tendencia retardataria, retrógrada en materia de democracia. Y lo más peligroso de esto no solo es la actitud complaciente, pusilánime dirían algunos, de las autoridades que integran el Estado mexicano, sino la actitud apática, pasiva, casi complaciente de grupos amplios en la sociedad mexicana. Tal parece que esta violencia que se extiende casi sin control en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en su parte política y en la parte delincuencial pura en otros estados del país, no le interesa al resto de la sociedad mexicana. Lo ven, como dicen algunos, como parte del paisaje. Si hubo 5 descabezados, ya no los sorprende porque ellos ya quieren ver 40, 50. Dicen, es que 5, pues ya no, Ángel, 5 no tienen sentido, pues son muy poquitos, pues. La verdad es que uno solo que fuere, el hallazgo de un cadáver mutilado, descuartizado, le cortaron la cabeza, etcétera, uno solo sería algo abominable y además de dar pena o de dar vergüenza en un país como el nuestro. No olvidemos que México es la economía 13 o 14 del mundo. Tenemos 120 y tantos millones de habitantes. Tenemos recursos naturales, un potencial tremendo. Pero es evidente que para aprovecharlo y convertir este potencial en cuestiones concretas, efectivas, para mejorar las condiciones de los mexicanos, pasan por un gobierno de gente capaz, por un gobierno o gobiernos en los 3 órdenes integrados por personas que conozcan de la materia, que realmente estén convencidos
de que pueden aportar algo en el servicio público y hacerlo de una manera transparente y honrada. Sé que es difícil esto, pero no es imposible. Decenas de países han probado que es factible construir gobiernos así, pero construirlos pasa inevitablemente por la democracia, por la emisión del voto, por la transición y traspaso pacífico del gobierno de uno que terminó su encargo a otro que lo va a comenzar. ¿Qué pasó ayer? Usted lo sabe, yo no lo sé. En el momento en que grabo esto, pero a la hora de que me esté viendo, usted ya sabe lo que pasó. Mañana martes, evidentemente ya en otras condiciones, con toda la información recabada o lo que vi en Sonora, lo que he leído del país, pues ya le podré dar alguna opinión y prepararnos para lo que será de fundamental importancia en los próximos 3 años. La integración de la Cámara de Diputados, la 63ª legislatura. ¿Cuál es la composición que tendremos ahí los mexicanos? Como dicen algunos, el PRI crecerá en cuanto al tamaño de su fracción, o como dicen otros, se verá reducido y el PAN aumentará, el PRD tendrá más que Morena, etcétera. Pero lo que va a importar al margen del número es si los integrantes de esa legislatura son personas dispuestas a ceder en sus cosas así cerradas y poner los intereses del país en primer lugar, o como dijo aquel, se van a montar en su macho y nadie los va a mover de ahí. Bueno, malo para el país, malo para el mismo Congreso y malo para el futuro que queremos construir. La democracia beneficia a un país, beneficia a una sociedad, y yo espero que usted ayer haya votado, lo haya hecho de manera libre, consciente, plenamente convencido de que es lo que todo ciudadano responsable debe hacer, no eludir, debe votar. Y yo espero, en verdad se lo digo, que usted haya votado. Y si tiene usted hijos pequeños, que los haya llevado a compartir con usted esa quizá la primera experiencia cívica para esos chavalos. Nos vemos mañana ya con más tranquilidad. Espero haber podido regresar de Ciudad Obregón y compartir con ustedes ya alguna información o algún punto de vista en este espacio que es para usted, persona inteligente que le gusta rascarle a las cosas para que brote ahí la verdad. Espero pues que haya disfrutado el día de ayer, que haya visto usted el fútbol también, porque ya ve que es lo que mueve multitudes, y esperemos que hagan una limpia de esos roedores de 2 patas, diría Paquita la del barrio, en ese nido de corrupción que ha sido a la fecha la FIFA. Muchas gracias, buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.